Bien, ahí estamos. Vamos a crear entonces ahora, decía yo, el formulario menú a través de botones, utilizando la herramienta macros. A partir ya de tener creadas nuestras tablas, nuestras consultas, formularios e informes, para este caso las macros que yo voy a utilizar, o que vamos a utilizar, es para abrir formularios. Decíamos hace un momento que una macro es almacenar varias acciones como una sola pieza. Y esa sola instrucción, mandarla a ejecutar y realiza varias acciones. Vamos a ver cómo funciona esto entonces. Como decíamos, ya están creadas las tablas, consultas, formularios e informes. Yo estas macros que voy a utilizar es para permitir interactuar o abrir entre los formularios que tengo creados. Yo, por ejemplo, aquí, este primer formulario, lo puedo abrir directamente desde aquí, pero algo formal sería abrirlo desde un menú. Entonces, yo lo que voy a hacer es ir a la ficha crear y voy a utilizar, en este caso, para el menú, como lo hicimos en algunas clases anteriores, utilizar esta herramienta que es diseño del formulario. Doy clic sobre él y se abre precisamente el espacio vacío de un formulario. Aquí es donde yo voy a agregar botones y lo que habíamos hecho anteriormente era lo siguiente. Agregaba un botón al formulario y yo lo que hacía anteriormente era decirle operaciones con informes, con formularios, operaciones con formularios, y le decía yo abrir formulario. Lo voy a hacer para que notemos la diferencia. Voy a decirle que va a abrir el formulario del bimestre 1. Siguiente. Le dejo la indicación de que abra el formulario y los registros, que muestre los registros. Y lo que habíamos hecho en ejercicios anteriores es decirle que en lugar de una imagen el botón tuviera un texto. Y ese texto va a decir abrir formulario del bimestre 1. Siguiente y finalizar. Cierro mi formulario para darle un nombre, le digo que sí, y en este caso le voy a llamar menú de botones, así le voy a llamar. Aceptar. Cuando ejecuto ese formulario, el botón es lo que hacíamos en clases anteriores, dábamos clic y este formulario se abría, pero este menú quedaba abierto, es decir, por cada botón que yo llegue a agregar, aquí se va a ir enlistando o formando todos los formularios que previamente yo abrí, así como ahorita. Yo voy a crear una macro que posteriormente voy a agregar a un botón y que me permita solamente tener un formulario en pantalla. Es decir, que cuando dé clic sobre ese botón, este formulario menú se cierre y este formulario nuevo, que es del bimestre 1, se abra. Solamente quiero tener un formulario abierto a la vez. Yo cada vez que dé clic sobre el botón, pues va a conservar el anterior y abrir el nuevo, que es lo que estamos observando. Pero a través de la macro, y esto es una macro muy sencilla, lo que voy a hacer es que se cierre este formulario y que se abra este otro. Y para eso estoy utilizando dos instrucciones.
Una es aquí. En la macro lo que voy a hacer es decirle, cierra este botón y abre, cierra este formulario y abre este otro. Ajá. Entonces, vamos a hacerlo primero. Para crear la macro, me voy a ir a la ficha crear y aquí tengo en la parte derecha la instrucción macro. Ahora, previamente, yo no puedo empezar a crear la macro si no están creados mis formularios que voy a utilizar. Es decir, me tengo que ir en ese orden. Y si se fijan en la diapositiva, yo así se los puse. Crear tablas, crear consultas, crear formularios y crear informes. ¿Por qué? Porque yo no puedo decirle que cierre un menú, un formulario de menú, si todavía no está creado. Entonces, en ese orden es como tenemos que irlo haciendo. Voy a crear entonces mi primer macro y voy a observar que aquí aparece una pantalla muy básica en esta sección. Acá hay otra parte donde me da instrucciones un poquito más complejas, pero esa no la voy a utilizar. Aquí, ¿cuál dijimos que era mi primera acción? A estas instrucciones, Access le llama acción. Entonces, aquí, mi primera acción va a ser ¿cuál? Bueno, pues aquí me está dando una lista de acciones que yo puedo incluir en la macro. Si se fijan, son cosas que yo hago de manera común aquí en Access. Por ejemplo, imprimir un objeto, ir a una página, ir a un registro, maximizar ventana, etc. Yo la acción que voy a hacer son únicamente para este caso, para este ejemplo, con formularios. Entonces voy a buscar las instrucciones que correspondan al formulario. Si se fijan, también me dice, bueno, pues abre una consulta, abre un informe, abre una tabla, actualiza, etc. Para este caso yo le voy a decir, primero, lo que quiero que hagas es abrir un formulario. Y te dice, bueno, ¿quieres abrir un formulario? Pues, ¿cómo se llama? Como yo ya lo tengo creado aquí, previamente, aquí le voy a seleccionar cuál formulario es el que deseo abrir. Y si se fijan, los que yo ya hice previamente, pues aquí aparece. Voy a hacerlo entonces para el bimestre, el formulario que se llama bimestre 1. Le puedo dar aquí alguna condición. Si se fijan, nombre del filtro, una condición, modo de datos, etc. Yo únicamente voy a indicarle que es un formulario y cómo se llama, cuál es el que deseo abrir. Aquí abajo, ¿cuál es tu segunda acción? Aquí tú puedes ir enlistando todas las acciones que necesites. Yo les decía hace un momento, una macro es 1, 2, 3, n instrucciones, acciones que se guardan como una sola pieza. En este caso, aquí, mi siguiente acción que quiero que haga es cerrar un formulario. Voy a buscar entonces, en ese orden, la opción para cerrar un formulario. Aquí no me voy a tardar mucho. Yo les voy a decir que la instrucción que en este caso vamos a utilizar es la de cerrar ventana. La instrucción cerrar formulario no aparece como tal. Lo vamos a utilizar con cerrar ventana. Me dice qué tipo de objeto, qué tipo de ventana es la que quiere cerrar. Bueno, pues aquí yo voy a decirle que quiero cerrar una ventana de tipo formulario. Y luego aquí abajo me dice, ¿y cómo se llama ese objeto que elegiste? Y yo aquí le voy a decir que se llama menú.
Recuerden que la intención es abrir este formulario y cerrar este otro, que es de donde va a estar el botón. Va a estar el botón. Bien. Esas son las dos instrucciones que yo le voy a dar. Las dos acciones. Yo puedo dar más acciones aquí, pero para este ejemplo, para este caso, únicamente necesito abrir un formulario y cerrar otro. Voy a cerrar mi primer macro. Me dice, ¿deseas guardarla? Sí. Ahora, aquí nuevamente voy a tener cuidado de cómo voy a guardar mi macro. Yo las puedo ir numerando, pero va a pasar algo similar a lo de las consultas o los formularios. Si yo dejo nada más así como macro 1, macro 2, macro 3, pues va a haber un momento en el que a lo mejor me confunda y me pierda cuál es cuál, qué tenía cuál. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle que esta macro lo que va a hacer es abrir el bimestre 1. De esta forma voy a diferenciar las siguientes macros que voy a crear. Voy a dar clic en el botón aceptar. Ya aquí puse abrir bimestre 1. Yo sé que las macros para este ejercicio son de formularios. Doy clic en aceptar. La macro ya quedó creada y se va a enlistar aquí abajo, en la parte izquierda, en donde están los objetos. Voy a abrir nuevamente el diseño del menú de botones, vista diseño, y ahora voy a poner la comparativa de trabajar un botón sin macros y ahorita voy a agregar un botón utilizando macros. Para ello entonces me voy a ir a diseño del formulario y voy a agregar un nuevo botón. Este botón entonces que voy a agregar, si se fijan aquí no hay algo que me diga operaciones con macros. Sin embargo, yo aquí tengo variantes. Yo si doy clic aquí donde dice otras, en la parte derecha me dice que quieres ejecutar y aquí aparece macro. Doy clic en el botón siguiente. Como hasta el momento únicamente tengo una macro creada, por eso me aparece solamente esta. Puedo yo haber creado todas las macros que necesito y al final pues ingresarlas a un botón. Aquí, bueno, lo quise hacer de esta forma. Selecciono entonces mi primer macro, que yo sé que corresponde a abrir el bimestre 1, y doy clic en siguiente. Y que ahí observo que me faltó la I, pero bueno, sé que corresponde a esa. Siguiente. ¿Qué texto es el que quieres que aparezca? Pues le voy a quitar aquí ejecutar macro y le voy a poner a abrir bimestre 1. Y además le voy a dejar así con macro para diferenciarla del otro botón. Siguiente, y aquí no le cambio nada. Aquí está ya entonces mi botón para crear, para abrir mi otro formulario con macro o sin macro. Lo voy a cerrar, le digo que sí, guarde los cambios y ejecuto mi formulario. Cuando doy clic entonces ahora sobre mi nuevo botón, voy a observar aquí arriba que precisamente cierra el formulario anterior y abre este nuevo. ¿Qué es lo que me hace falta aquí? Pues un botón con una macro que haga lo inverso, es decir, que ahora cierre este formulario y abra el formulario menú. Voy a cerrar este y voy a abrirlo nuevamente
verificando ahora la comparativa. Ya lo habíamos abierto hace un momento, pero lo voy a hacer nuevamente. Si doy clic sobre de este botón que no tiene macro, deja abierto el anterior y abre el nuevo. Voy a crear esa segunda macro para que me permita, voy a dar clic nuevamente aquí, me permita abrir aquí un botón para que permita regresar al botón, al menú de botones y cerrar este formulario. Bien, voy entonces a la ficha crear, voy a macro y ahora le doy las instrucciones inversas. ¿Cuál es mi primera acción? Abrir formulario. ¿Cuál formulario? El nombre. Ahora va a ser el menú de botones. ¿Cuál es mi siguiente acción? Cerrar, ¿qué? El formulario, pero sabemos, mencionamos hace un momento, que eso lo vamos a hacer desde la acción que se llama cerrar ventana. ¿Cuál es el tipo de ventana de objeto que quieres cerrar? El formulario. ¿Cuál es el nombre del objeto del formulario que deseas cerrar? En este caso es el que se llama bimestre 1. Son las dos instrucciones que necesito cerrar, utilizar. Cierro mi macro, si la guardo. ¿Cómo voy a nombrar esta macro? Bueno, pues yo le sugiero que se llame cerrar el formulario que se llama bimestre 1. ¿Por qué? Porque voy a necesitar crear más macros y lo que van a cerrar son diferentes formularios. Entonces doy clic en aceptar y ahora voy a agregar en el formulario bimestre 1, me voy a la vista diseño y aquí abajo voy a agregar el botón que platicábamos. Clic en el botón, lo agrego y le voy a decir qué acción es la que quieres hacer. Bueno, en otras, ejecutar macro. Botón siguiente. Y ahora voy a decirle que este botón va a funcionar con esta macro que se llama cerrar bimestre 1. Doy clic en siguiente. Le digo que aquí haya un texto que diga abrir menú o regresar a menú, lo que ustedes quieran, usando macro, con macro. Botón siguiente, aquí no cambió nada, finalizar. Vamos a ver si es cierto que funcionan esto de las macros. Cerramos formulario, si guardamos los cambios y verificamos. Ejecuto mi menú y le doy aquí en el botón de macro. Si cerró el menú, le doy clic aquí en abrir menú y voy a verificar que este formulario se cierra. Lo está haciendo ahí sin ningún problema. De esta forma verificamos que realmente solamente un formulario se encuentra abierto a la vez. Ustedes lo que van a hacer es crear macros que permitan desde este menú de botones abrir cada uno de los formularios que están creados aquí. ¿Cuántos botones vamos a necesitar? Pues tenemos 5 formularios, entonces quiere decir que aquí vamos a necesitar 5 botones y cada botón necesita una macro, ¿vale?